La paradoja del ser diferido, una anatomía de la atención vocacional en el siglo XXI. La experiencia humana en la modernidad tardía se encuentra atravesada por una grieta ontológica fundamental, la sensación de que nuestra vida verdadera es algo que aún no ha comenzado. Una promesa postergada que se sitúa siempre más allá del próximo salario, del próximo ascenso o de la próxima crisis económica. Esta condición, denominada en este análisis como la tensión de la vocación, representa el conflicto entre la necesidad biológica de supervivencia y el impulso existencial hacia la autorrealización. En el núcleo de esta tensión se halla una pregunta inquietante: ¿por qué queremos ser lo que no somos? La respuesta no es una simple cuestión de capricho individual, sino el resultado de una compleja red de fuerzas filosóficas, económicas y sociológicas que configuran nuestra identidad en el marco del capitalismo contemporáneo. La raíz material, Marx y la alienación del sujeto productivo. Para desentrañar el origen de por qué nos sentimos extraños en nuestro propio quehacer, es imperativo recurrir a la arquitectura teórica de Karl Marx, específicamente a su concepto de alienación, Entfremdung. La alienación no debe entenderse meramente como un sentimiento subjetivo de tristeza laboral, sino como una estructura objetiva que separa al individuo de su esencia humana a través del proceso de producción capitalista. Bajo el régimen del trabajo asalariado, la actividad vital del individuo deja de ser una expresión de su ser para convertirse en una mercancía. El sujeto no trabaja para realizarse, sino para obtener los medios que le permitan existir fuera del trabajo. Esta inversión de valores es el primer paso hacia la fragmentación de la identidad. El yo real queda relegado a las pocas horas de ocio, mientras que el yo productivo se convierte en un objeto manipulado por fuerzas externas. Esta estructura genera lo que se conoce como el fetichismo de la mercancía, donde las relaciones sociales entre personas son sustituidas por relaciones entre cosas. En la tensión vocacional, este fenómeno se traduce en valorar nuestra propia identidad en función de nuestro valor de mercado, lo que intensifica la crisis de no ser lo que deberíamos ser según los estándares de éxito económico. La huida del ser, Heidegger y la dictadura de lo que se dice. Si Marx nos ofrece la base material del conflicto, Martin Heidegger explora su profundidad existencial. El ser humano, definido como Dasein, ser ahí, es aquel ente para quien su propio ser es un problema, una tarea por realizar. Sin embargo, esta responsabilidad de elegir quién ser genera una angustia insoportable. Ante el abismo de nuestras posibilidades, el individuo tiende a huir hacia la seguridad del anonimato social, lo que Heidegger denomina das Man, el uno o los otros. En la cotidianidad, no somos nosotros mismos quienes decidimos nuestras metas, es el uno quien decide por nosotros. Elegimos carreras, consumimos productos y perseguimos estatus porque es lo que se hace. Esta existencia inauténtica ofrece una comodidad seductora, nos libera de la carga de la elección personal. La tensión vocacional surge cuando la llamada de la conciencia nos recuerda que estamos desperdiciando nuestra minenez, Gemeinigkeit, al vivir una vida que podría ser la de cualquiera. El trabajo como refugio de la inautenticidad. El sistema laboral moderno funciona a menudo como un mecanismo de distracción heideggeriano. Al sumergirnos en la preocupación, Besorgen, por las tareas diarias y las urgencias económicas, evitamos enfrentar la pregunta fundamental de nuestra existencia. El trabajo de supervivencia, en este sentido, no es solo una carga financiera, sino también un escudo psicológico que nos protege de la angustia de descubrir que no tenemos un propósito definido más allá de la mera repetición de lo socialmente aceptado. La mala fe y el peso de la libertad, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre complementa esta visión con su análisis de la mala fe, Mauvaise foi. Para el existencialismo sartreano, el ser humano es una paradoja viviente, es una combinación de facticidad, lo que es, sus circunstancias biológicas, su pasado, su empleo actual y trascendencia. Su libertad para proyectarse hacia el futuro. La tensión de la vocación es, en esencia, un conflicto entre estas dos dimensiones. Caemos en la mala fe cuando pretendemos ser solo facticidad, diciendo, no tengo otra opción que este trabajo, las circunstancias me obligan. Al actuar así, nos tratamos a nosotros mismos como objetos inertes, como una piedra que no puede ser otra cosa que piedra. Por otro lado, la mala fe también ocurre cuando nos refugiamos exclusivamente en la trascendencia, viviendo en una fantasía de quién seré mientras descuidamos las acciones concretas del presente. La paradoja del camarero y el rol profesional. Sartre ilustra la inautenticidad laboral con el ejemplo del camarero de café que juega a ser camarero con demasiada precisión. Sus movimientos son mecánicos y su amabilidad es una máscara.
Este individuo intenta coincidir plenamente con su rol para escapar de la libertad de ser otra cosa. En el capitalismo tardío, se nos exige a menudo que seamos nuestra profesión, que nos identifiquemos tan profundamente con nuestro cargo que olvidemos nuestra capacidad radical de elegir. La angustia de querer ser lo que no somos es, en realidad, el síntoma de una libertad que se niega a ser asfixiada por el rol profesional. El capitalismo tardío y la sociedad del rendimiento, Jung Chul Han. Al transitar hacia el análisis del siglo XXI, la figura del filósofo surcoreano Jung Chul Han se vuelve indispensable. Han sostiene que hemos pasado de la sociedad disciplinaria de Foucault, basada en mandatos y prohibiciones, a una sociedad de rendimiento impulsada por el poder hacer. En este nuevo paradigma, la tensión vocacional se vuelve interna y mucho más destructiva. La trampa del emprendedor de sí mismo. En la sociedad del rendimiento, el individuo ya no es un sujeto sometido a un explotador externo, sino que es un emprendedor de sí mismo que se explota voluntariamente en busca de una autorrealización ilusoria. La presión por encontrar tu pasión o hacer lo que amas convierte a la vocación en un imperativo de productividad. Si el trabajo actual solo sirve para pagar las cuentas, el sujeto siente una culpa profunda por no estar viviendo su mejor versión, lo que conduce inevitablemente al agotamiento crónico o burnout. El sujeto contemporáneo sufre de un exceso de positividad. Al creer que todo es posible mediante el esfuerzo personal, el fracaso en alcanzar la vocación idealizada se percibe como una falla moral individual y no como una consecuencia de las estructuras económicas. Esta es la raíz de la crisis de identidad moderna, la brecha insalvable entre el yo ideal, hiperproductivo y realizado, y el yo real, cansado y financieramente precario. Realismo capitalista y la parálisis del futuro, Mark Fisher. La imposibilidad de imaginar una vida diferente está vinculada al concepto de realismo capitalista de Mark Fisher. Según Fisher, vivimos bajo la atmósfera omnipresente de que no hay alternativa al sistema actual. Esta creencia actúa como una barrera invisible que constriñe nuestro pensamiento y acción, haciendo que la persecución de una vocación auténtica parezca un sueño infantil frente a las realidades implacables del mercado. Impotencia reflexiva y salud mental. Fisher describe la impotencia reflexiva como una condición en la que las personas reconocen los problemas del sistema pero creen que no tienen medios para efectuar cambios. Esto tiene un impacto directo en la tensión vocacional. El individuo se resigna a trabajos alienantes no porque los desee, sino porque ha aceptado que el futuro solo será una repetición del presente, pero con mejores dispositivos tecnológicos. Esta falta de horizontes temporales convierte la persecución de los sueños en una forma de consumo nostálgico más que en un proyecto vital transformador. El precariado y la fragmentación de la identidad, Guy Standing. Desde una perspectiva sociológica, la tensión de la vocación se encarna en una nueva clase social, el precariado. Guy Standing define a este grupo no solo por sus bajos ingresos, sino por la falta de una narrativa ocupacional. El miembro del precariado es aquel que salta de un empleo a otro, realizando tareas que no guardan relación entre sí ni con sus aspiraciones personales. Las 4 As del precariado. La vida en el precariado es como correr sobre arena movediza. Standing identifica 4 sentimientos que definen esta existencia y que alimentan la crisis de identidad. Anger, rabia por la frustración de tener un alto nivel educativo y verse obligado a realizar trabajos manuales o de servicios básicos. Anomia, la sensación de que las reglas de la meritocracia se han roto y que el esfuerzo no garantiza el éxito. Ansiedad, el miedo constante a la pérdida de ingresos, a la enfermedad o a cualquier imprevisto que pueda llevar a la indigencia. Alienación, la desconexión total entre lo que se hace para vivir y el sentido de propósito propio. El precariado carece de lo que Standing llama ciudadanía ocupacional. Al no tener estabilidad, el individuo no puede construir una identidad sólida basada en su oficio, lo que intensifica el deseo de ser lo que no se es como una forma de escape ante una realidad insostenible. Ansiedad por el estatus, Alain de Botton y la búsqueda de amor. ¿Por qué nos importa tanto que nuestro trabajo actual no coincida con nuestra vocación? Alain de Botton sugiere que gran parte de esta angustia se debe a nuestra necesidad de ser vistos y respetados. La ansiedad por el estatus es la preocupación por el juicio de los demás y por nuestra posición en la jerarquía social. El dinero como símbolo de valor humano. En las sociedades meritocráticas, el éxito profesional se ha convertido en el único indicador de la valía moral de una persona. Si tenemos un trabajo humilde para sobrevivir, tememos ser tratados como nobodies, nadies, personas invisibles cuyas opiniones y sentimientos no cuentan.
La tensión vocacional es, por tanto, una lucha por obtener el amor del mundo. Queremos ser artistas, ingenieros o emprendedores exitosos no solo por la actividad en sí, sino por el respeto y la atención que estos roles ordenan en la sociedad contemporánea. La construcción de la identidad y el sistema educativo. La tensión vocacional no aparece de la nada en la edad adulta, se siembra durante el proceso de socialización. El sistema educativo, según investigaciones sociológicas, a menudo funciona como una fábrica de sujetos a la medida del mercado, en lugar de ser un espacio de descubrimiento personal. La elección vocacional como acto de vida. Elegir una profesión a los 16 o 18 años es un acto trascendental para el que la mayoría de los jóvenes no están preparados psicológicamente. Se les pide que definan su identidad futura antes de haber explorado su propio ser. Este proceso conlleva una serie de duelos, el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la protección de los padres y, sobre todo, el duelo por todas las otras versiones de sí mismos que deben sacrificar para elegir un solo camino. Cuando la elección se basa en mandatos familiares o en la búsqueda de seguridad económica por encima del interés genuino, se crean sujetos alienados que, años más tarde, despertarán con la sensación de estar viviendo la vida de un extraño. La crisis de identidad es, en muchos casos, el retorno de lo reprimido vocacional. El yo y la circunstancia, José Ortega y Gasset. Para integrar estas perspectivas, la filosofía de José Ortega y Gasset ofrece una brújula vital. Su máxima yo soy yo y mi circunstancia nos recuerda que la identidad no es algo que exista en el vacío, se construye en diálogo con el mundo que nos rodea. Salvar la circunstancia para salvarse a sí mismo. Para Ortega, la vida es una tarea o un quehacer que nos es dado, pero no hecho. Nuestra vocación es nuestro programa individual de existencia, nuestra misión única. Sin embargo, esa misión solo puede realizarse dentro de las facilidades y dificultades de nuestra circunstancia actual, la economía, la familia, el tiempo histórico. Salvar la circunstancia significa darle un sentido, interpretarla como el material con el que construiremos nuestro proyecto vital. El trabajo que financia quién seremos no debe verse como un obstáculo muerto, sino como parte de la trayectoria histórica de nuestro yo. Somos seres con historia, no con naturaleza fija, y cada decisión frente a nuestras posibilidades actuales es un paso en la creación de nuestra propia novela vital. La tensión como motor de autenticidad, una conclusión esperanzadora. A pesar del peso del capitalismo tardío y las presiones del rendimiento, la tensión de la vocación puede ser transformada en una fuerza regenerativa. El hecho de que queramos ser lo que no somos es la prueba irrefutable de nuestra libertad. Si coincidiéramos plenamente con nuestra función actual, seríamos objetos, no seres humanos. Hacia una nueva pedagogía del mirar. La solución a la crisis de identidad no reside necesariamente en un cambio de empleo inmediato, sino en un cambio de perspectiva. Jung Chul propone recuperar la pedagogía del mirar y la capacidad de contemplación. Necesitamos espacios de ocio que no estén orientados al consumo ni al rendimiento, sino al cultivo del espíritu. El aburrimiento profundo es el umbral de la creatividad y el lugar donde la vocación auténtica puede volver a susurrar. La reclamación del tiempo y la identidad. Debemos desacoplar nuestra valía personal de nuestro estatus económico, siguiendo el consejo de Alain de Botton. El reconocimiento que realmente importa es aquel que proviene de relaciones basadas en el amor y la autenticidad, no en la productividad. Asimismo, la lucha política por la seguridad del precariado, como la propuesta de una renta básica de Guy Standing, es esencial para liberar al ser humano del miedo constante y permitir que la vocación deje de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos. Finalmente, habitar la tensión significa aceptar que el yo es un proyecto en marcha. El trabajo actual no es una cadena que nos detiene, sino el combustible que permite que el barco siga navegando hacia horizontes más significativos. Al salvar nuestra circunstancia diaria con responsabilidad y creatividad, no solo sobrevivimos económicamente, sino que realizamos el acto más revolucionario posible en el capitalismo tardío. Ser fieles a nuestra propia misión humana a pesar de todo. Queremos ser lo que no somos porque somos seres de futuro, y en esa insatisfacción reside la chispa de nuestra verdadera grandeza.